Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado. Bienvenidos al desarrollo de la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de la fase 1, semana 5. La unidad 3 se llama La naturaleza y el efecto de las fuerzas. El contenido: Introducción a las leyes de Newton. El estudio del movimiento ha sido de importancia desde hace mucho. En cinemática nos interesaba conocer el movimiento sin atender las causas que lo producían. En este tema estudiaremos cómo la física estudia un concepto cuyas consecuencias seguramente estamos muy familiarizados: la fuerza. Vamos con la primera ley del movimiento de Newton, ley de la inercia, que dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúa sobre él una fuerza que modifique su estado de reposo o de movimiento. La primera ley de Newton es esta, también conocida como ley de la inercia. La segunda ley del movimiento de Newton o ley de la fuerza dice lo siguiente: la segunda ley establece la relación que existe entre tres magnitudes básicas para el estudio del movimiento. Estas magnitudes son fuerza, masa y aceleración, y señala las relaciones existentes entre las acciones sobre los cuerpos y los cambios en el movimiento que le producen, y se expresa como fuerza igual a movimiento por fuerza igual a masa por aceleración. Esta ecuación indica que si la fuerza aplicada tiene la misma dirección y sentido del movimiento del cuerpo, su rapidez se incrementará. Aplicada en sentido contrario, reducirá la rapidez del cuerpo. Y la tercera ley del movimiento de Newton o ley de acción-reacción establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero dirigida en sentido contrario, y aquí tenemos la expresión matemática de esta ley. ¿Cuál es la secuencia para resolver problemas sobre las leyes de Newton? Para resolver problemas utilizando las leyes de Newton te recomendamos seguir los pasos siguientes. Lee cuidadosamente el enunciado del problema y luego indica toda la información proporcionada, estableciendo lo que se va a calcular como velocidad, aceleración o fuerza. Indica el sistema a analizar, el cuerpo y el entorno: la tierra, una cuerda jalada por otro cuerpo, un resorte, una mesa, el suelo, etc. Las fuerzas sobre tu sistema provienen de estos cuerpos del entorno. Dibuja un diagrama de cuerpo libre y dibuja las fuerzas que actúan sobre el sistema, es decir, sobre el cuerpo, respetando la dirección y el sentido de todas. Elige marco de referencia inercial. Consiste en un eje de coordenadas cartesianas. ¿Cuál ley aplicar, la primera o la segunda? La respuesta la encontrarás en la descripción del enunciado. Si el enunciado habla de cuerpos en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, utilizarás la fuerza igual a cero, que es la primera ley de Newton. En cambio, si se habla de cuerpos con aceleración, utilizará fuerza igual a masa por estamos hablando de aceleración. Y aquí aparecen algunos ejemplos de las fórmulas aplicando las diferentes leyes de Newton. Vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Es un cuerpo que se encuentra en reposo o moviéndose en línea recta a velocidad constante con respecto a otro cuerpo que se encuentra ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme? Estamos hablando del sistema de referencia inercial. Pregunta 2. La segunda ley de Newton establece la relación que existe entre tres magnitudes básicas para el estudio del movimiento. Estamos hablando de fuerza, masa y aceleración. Pregunta 3. Si pateamos un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Este es un ejemplo de ley de acción y reacción. Pregunta 4. Para que un cuerpo en reposo o en movimiento se encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe ser 0. Y pregunta 5. La primera ley de Newton se conoce también con el nombre de ley de inercia.
Vamos a indicación, tareas de la semana. Lee cuidadosamente cada enunciado y responde de forma clara cada una de las interrogantes que se te presentan. 1. Analiza y explica cómo podría conocer un pasajero sin ayuda de ningún instrumento de medida si el autobús en que viaja está moviéndose. Si el autobús en que viaja está moviéndose o no con velocidad constante en una carretera recta. Si no se dispone de ningún instrumento para medir, solo nos quedan nuestros sentidos. En este caso nos sería útil la vista y nuestra percepción del tiempo. Podemos fijarlos en los hitos de la carretera o señales de distancia entre centros poblados, de estos que indican cuánto falta para llegar a la próxima ciudad, y contar cuántos segundos tarda el autobús en pasar entre un punto y otro. Si observamos que las señales o hitos que aparecen cada vez con menos tiempo, es que el autobús ha acelerado, y si tardan más entre uno y otro, es que el autobús ha desacelerado, es decir, va más despacio. De lo contrario, si aparecen con un tiempo regular, es que se mantiene una velocidad constante. Ahí tenemos una forma de poder hacerlo. Pregunta 2. La fuerza normal no es igual al peso. Da un ejemplo en donde ambas fuerzas tengan la misma magnitud y un ejemplo donde no tenga la misma magnitud. Si el cuerpo se encuentra en un plano horizontal, el peso tiene dirección vertical, sentido hacia abajo naturalmente, y su magnitud se distribuye enteramente en este sentido. Mientras la fuerza normal perpendicular a la superficie tiene la misma dirección, sentido hacia arriba, y su magnitud es enteramente distribuida en este sentido, por lo cual ambas magnitudes son iguales. Por otro lado, si el cuerpo se encuentra en un plano inclinado, su peso tiene igual dirección vertical, igual sentido hacia abajo, pero su magnitud se divide entonces entre un componente vertical, PY, y un componente horizontal, PX. La fuerza normal se mantiene por definición perpendicular a la superficie, por lo que su magnitud en este caso no será igual al peso, sino solo la componente vertical del mismo, PY. Esto sería en cuanto a la tarea de la semana de la parte de análisis teórico. Vamos ahora con la parte B, resolución de problemas. 1. Un baúl con una masa de 80 kilogramos sobre una superficie sin fricción es jalado horizontalmente por medio de una cuerda con una fuerza de 240. ¿Cuál es la aceleración del baúl? De 240 N. ¿Cuál es la aceleración del baúl? Para resolver este problema debemos aplicar la segunda ley de Newton, que establece lo siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa y la aceleración. Con esta ecuación obtendremos la aceleración del baúl. 240 N es igual a 80 kilogramos por A. Despejamos aceleración, dividimos 240 entre 80 y tendríamos que la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo cuadrado, siendo esta la aceleración del baúl. El siguiente: si una persona jala hacia arriba una caja de 20 kilogramos con una fuerza igual a 100 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza normal? Lo primero que debemos hacer es calcular el peso de la caja. El peso es igual a M por G. 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la fuerza de la gravedad o la fórmula de la gravedad, tendríamos que el peso es igual a 196 N. Ahora realizamos equilibrio de fuerzas, realizando suma de las fuerzas en el eje Y. P menos N, M menos F es igual a 0. Tendríamos que 196 N menos 100, tendríamos NM igual a 96 N. Es decir, la fuerza normal es igual a 96 newton. Esa sería la respuesta del ejercicio 2. Y del 3, dos cajas A y B están atadas mediante una cuerda ligera y están en reposo sobre una mesa lisa, sin fricción. Las cajas tienen masas de 12 kilogramos y 10 kilogramos. A la caja de 10 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal de 40 N. Encuentra la aceleración de cada caja y aquí tendríamos a 40 N, lo multiplicamos. Bueno, en este caso lo vamos a dividir, 40 N lo vamos a dividir entre la sumatoria de los pesos de ambas cajas, que son 12 más 10 kilogramos.
40N entonces lo dividiríamos entre 22 kilogramos, teniendo como resultado que la aceleración sería de 1.82 metros sobre segundos al cuadrado. Esa sería la aceleración de esta caja a la que se le ha aplicado la fórmula correspondiente. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de octavo grado, estaríamos completando lo que le corresponde a la semana 5, fase 1 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente en el año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.